Bien, con la venia de nuestro expositor, el ingeniero Raúl Hanna, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Mi nombre es Carissa Salcedo, soy la coordinadora de eventos del Colegio de Ingenieros del Perú y estoy a cargo de la conducción del webinar de este día. Hoy, 15 de julio, siendo las 7 de la noche, iniciamos con el webinar Minería Inteligente, Digitalización con Resultados Tangibles. Esta conferencia es organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI Consejo Nacional. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del YEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, le damos las gracias por su presencia y participación en esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el ingeniero Raúl Hanna. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero, y en especial por darnos este espacio para aprender un poco más sobre los temas que nos va a brindar esta noche. Igualmente, deseamos saludar a todos los que nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y de nuestra transmisión en vivo por el Zoom Live a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Y antes de dar inicio con esta conferencia, pido su atención para presentarles unos videos informativos, por favor. Usemos correctamente las mascarillas comunitarias. Recuerda que la mascarilla es personal y antes de colocarla, debes lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Revisa que la mascarilla esté en buen estado. Colócate la mascarilla sujetándola de los extremos de forma que cubra completamente la nariz y la boca. Recuerda que la mascarilla sirve para protegerte. No la uses como babero, vincha o la estés tocando innecesariamente. Si necesitas acomodarla o retirarla, hazlo usando las tiras o elásticos. Lava la mascarilla diariamente con abundante agua y jabón separada de otras prendas. Luego, déjala secar al aire libre. Ya lo sabes, cuida tu mascarilla y ella cuidará de ti también. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Recomendaciones al llegar a casa. Antes de ingresar a la casa, quítate los zapatos y rocíalos con una solución de agua y lejía. Déjalos afuera. La solución de agua y lejía tienes que prepararla previamente. Coloca los objetos que lleves en la mano como cartera, billetera, llaves, lentes u otros en una caja cerca de la entrada de tu casa. Evita tocar cualquier tipo de superficies. Coloca tus compras en el suelo. Si saliste para sacar a tu mascota, desinfecta sus patitas con agua y jabón. Date un baño de cuerpo completo y separa la ropa que usaste en una bolsa aparte para lavarla. Luego, desinfecta los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía. Desinfecta también las superficies con las que hayas estado en contacto, así como las bolsas de compras. Al finalizar, lávate las manos de inmediato con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Sigue estas recomendaciones y así evitarás contagiarte o contagiar a cualquier miembro de tu familia. Juntos venceremos al coronavirus. Quédate en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Es muy importante seguir las medidas indicadas por el gobierno. Si está en nuestras posibilidades seguir planificando y organizando las salidas de casa, hacerlo y salir en casos específicos. Ahora que muchos retomaron el trabajo presencial, es muy importante seguir con los cuidados y precauciones del caso, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, usar la mascarilla, seguir respetando el metro de distancia, ya que al cuidarnos nosotros seguimos protegiendo y cuidando a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. A continuación brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar de esta noche. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 30 aproximadamente. Las preguntas, como ya saben, muchos de los que ya nos acompañan a nuestros webinars, se van a realizar al finalizar de la exposición. En algunos casos, según la propuesta del ingeniero Raúl Hanna, vamos a intervenir con algunas preguntas según el tema durante su exposición. Si desea participar con preguntas a nuestro expositor, esta deberá ser realizadas a través de un formulario de Google
el cual vamos a compartir vamos a compartir el enlace tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios del Facebook. Igualmente lo pueden ubicar en la página de inicio de nuestra web, que es www.cid.org.pe. Se recomienda, por favor, que las preguntas sean sobre el tema, directas y concisas. En todos los eventos, como información general, siempre colocamos a modo de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos el procedimiento con los pasos a seguir para solicitar el certificado, el cual lo pueden ubicar en la misma página de inicio de la web, que es www.cid.org.pe, y los pasos son muy simples. Es importante registrar tu participación sí o sí si deseas el certificado. Igualmente, al momento de ingresar, si ingresas por la plataforma Zoom, es importante colocar siempre tu nombre y apellido para poder llevar un registro de tu asistencia. Y si ingresas por el Zoom, por el Zoom Live a través del Facebook, es importante participar de las preguntas a través del enlace que vamos a compartir. Es importante también aquellos que están en el Zoom que permanezcan más de 40 minutos para poder acceder al certificado. Y por último, obviamente, seguir el último paso, que es realizar el pago y enviarlo al correo electrónico que figura en el procedimiento. Como se les dijo, las preguntas a nuestro expositor solo se realizarán a través del enlace que vamos a compartir. No se responderán preguntas que se realicen por el chat del Zoom o los comentarios del Facebook. Para ingresar a la plataforma Zoom, no se requiere ninguna clave o contraseña, el acceso es directo. Estamos compartiendo en los comentarios, ya hemos compartido en los comentarios del Facebook el enlace para aquellos que quieran migrar del Facebook a nuestra plataforma. Bien, ahora nos toca presentar a nuestro expositor, por lo que leeré una breve semblanza de su trayectoria profesional. El ingeniero Raúl Hanna es vicepresidente de operaciones para Latinoamérica de la División de Automatización y Control de la empresa WOD. Tiene formación de Ingeniería Electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y maestría en Administración de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Posee 30 años de experiencia implementando tecnologías operacionales, automatización y control de la industria. Cumpliendo con presentar a nuestro expositor, dejo con ustedes al ingeniero Raúl Hanna. Bienvenido, ingeniero Raúl Hanna, tiene usted la palabra. Déjeme, por favor, su audio está desactivado. Ahí lo activé yo. Muchísimas gracias, Karim. Y gracias al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad de poder hablar de un tema que es en gran medida de actualidad y que, si bien va a estar enfocado en la minería, va a ser un tema que, permítanme que estoy haciendo una solicitud de control, va a estar, puede ser perfectamente aplicado a otras industrias que en el Perú están en boga también, como la petrolera y algunas otras con las cuales... nuevamente el agradecimiento y contarles que voy a tomarme los primeros minutos para contarles quiénes somos como empresa, quién es Wood y qué es lo que hacemos en el mercado mundial y en el mercado de Latinoamérica, y luego ir navegando a través de toda esta minería inteligente que es o hacia dónde está enfocada. Le decía a Karim inicialmente que si son preguntas a fin de lo que es el tema del cual estoy hablando, háganlas en el medio que les indicó y podemos llegar a contestarlas si vale la pena, y si no, las dejamos para el final. Bien, les decía, comienzo con contarles una breve introducción de lo que es mi empresa, o la empresa en la cual estoy trabajando. Ahí, perfecto. Estaba probando que anduviera el control de acá de las láminas. Wood es, según la Engineering News Review, en el 2019 fue la empresa seleccionada como la empresa más grande del mundo de ingeniería. Tenemos presencia en todos los países, así me saltó una lámina, perdón. Tenemos presencia en varios países del mundo, más de 60 países. Perdón, voy a volver atrás, ahí está. Y somos una empresa que en 2019 teníamos más de 60.000 empleados, hoy por la cuestión del COVID no estamos
exacto, estamos arriba de 40.000, pero está variando permanentemente. Y corporativamente somos una organización que cotiza en la Bolsa de Londres, focalizados principalmente en el mercado petrolero, fuertemente en la región, en el mercado de minería, y somos un líder tecnológico en todo el mundo, desarrollando proyectos desde las etapas de iniciación, de las etapas de conceptualización de los proyectos, donde en Latinoamérica particularmente es uno de nuestros fuertes, y hasta las etapas de puesta en marcha, comisionamiento y decomisionamiento, que es lo que se usa en las plataformas submarinas. Nuestra presencia en Latinoamérica, en 2019 éramos más de 3.500 personas, hoy estamos en el orden de las 3.000, y tenemos varias divisiones presentes en Latinoamérica, una de las cuales es la que yo represento, que es la división de Automation and Control. Hasta acá voy a hacer una pausa, no sé, Karin y el equipo, si me escuchan bien. Sí, se le escucha perfectamente y se ve bien. Perfecto. La división de Automation a la cual represento, les decía, es la división que se dedica a soluciones operacionales, de tecnologías operacionales, que se diferencia un poco de tecnologías de información. Y ahora, después les conceptualizo una y otro término. Pero como empresa de automatización y control, también, según las revistas especialistas, estamos entre el número 1 y número 2 del mundo, uno de los más grandes, en los últimos 10 años lo hemos sido, y lo que significa esta posición es ser un System Integrator, es conceptualmente tener la capacidad de integrar a todas las marcas existentes en el mercado, o la mayoría de ellas, y tener capacidad de integrar todas las marcas sin ser específicamente representante de alguno de estas. Nosotros nos decimos que somos agnósticos respecto de los fabricantes, y este es el concepto de que tenemos capacidad. Si ven a la derecha de los logos de todas las marcas de tecnologías operacionales, como Siemens, Emerson, Honeywell, Schneider, ABB, Rockwell, etc. Que son todas las que existen hoy en día en el mercado. A nivel de experiencia, hoy, por ejemplo, les puedo decir que estamos ejecutando uno de los proyectos más grandes del mundo, a nivel CAPEX, a nivel de inversiones, un proyecto de $80 billones, y nosotros, el contrato de automation que tenemos, es decir, la integración de todos los sistemas tecnológicos que tiene ese megaproyecto, es un contrato de $1 billón solamente de mano de obra que lo estamos ejecutando. Y así puedo seguirles contando, en general, varias de nuestras capacidades, pero no me voy a extender en gran medida en ese punto, sino contarles que somos una gran empresa de integración de tecnología. A nivel de qué hacemos, nosotros les decía recién, somos un vendedor, o un vendor independiente, o sea, independiente de los fabricantes, se los mencionaba recién, aunque, como les dije, tenemos alianzas con todos los fabricantes. No sé, por ejemplo, Rockwell, usted se conoce en el mercado peruano bastante bien, y Rockwell tiene su modalidad System Integrator. Bueno, de la modalidad System Integrator, nosotros somos uno de los pocos que tiene una categoría global. A nivel internacional, si bien digo, tenemos la categoría de la capacidad de integrador. En Siemens lo mismo, en Honeywell lo mismo, etcétera. Con distintos fabricantes tenemos alianzas. Tenemos capacidad de integrar aplicaciones avanzadas, y un concepto que no voy a ahondar en esta presentación, pero es el del Main Automation Contractor, que el concepto en sí es un integrador de todas las tecnologías en la industria, sin ahondar en las tecnologías informáticas, lo que llamamos tradicionalmente TI, que es la tecnología de información. Nosotros somos un proveedor de tecnologías que tienen que ver con la industria, específicamente las tecnologías operacionales, que son todas las del proceso. ¿Ok? Eso es conceptualmente lo que nosotros hacemos. Entonces, somos una compañía multidisciplina, porque tenemos tanto las capacidades de diseño en todo nuestro equipo, como las capacidades de proceso, que más adelante voy a andar también en el tema. Y por último, una capacidad de ejecución de proyectos multioficina. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el proyecto de Kazajstán, nosotros tenemos
tenemos hoy en día también gente de Argentina y Bolivia desarrollando aplicaciones para el proyecto Kazajstán. Esto por mencionar países locales, pero en realidad se hacía con oficinas en 10 países diferentes, porque se imaginan, para este tamaño de proyecto se utilizaban especialidades de distinto tipo y de distintos países. Esto conceptualmente es lo que nosotros hacemos en el concepto tradicional de las soluciones que proveemos. Pero en el concepto más moderno, y ya ahondando en el tema de la presentación, lo que nosotros tenemos una unidad de Intelligent Operations, que es una unidad de más de 150 personas, que está específicamente dedicada a proveer soluciones tecnológicas, que está enfocada en soluciones tecnológicas. ¿Qué significa esto? Que son soluciones que están orientadas a lo que es aplicar inteligencia en la operación. Y cuando decimos aplicar inteligencia, no es aplicar un software que tenga inteligencia, sino utilizar la inteligencia con las tecnologías que hay para brindar soluciones que sean costo-beneficio rentables para el proyecto. Por eso nuestro core, nuestras habilidades core, es combinar la creatividad y la confianza, y el conocimiento, por supuesto, para ofrecer soluciones inteligentes. Y el otro punto que tenemos, que es un elemento fundamental en lo que voy a hablar más adelante, son soluciones pensadas y orientadas al futuro. ¿Qué significa esto? Hoy, diseñar soluciones pensando en cajitas mágicas ya dejó de ser. Antiguamente, y antiguamente digo 5 o 10 años atrás, cuando uno hablaba de tecnología pensaba, o nuestra conceptualización mental de una tecnología era, y sobre todo nosotros los ingenieros, pensar en un software, en una solución mágica, algo que hiciera lo que nosotros necesitábamos. Hoy en día es tan rápido y tanta la velocidad de evolución tecnológica que hay, que pensar en eso ya no es suficiente, ya nos quedamos atrás, nos quedamos obsoletos. Entonces, lo que tenemos que pensar hoy son soluciones que no queden obsoletas mañana. Yo suelo usar mucho, y lo vamos a usar a lo largo de este webinar, la analogía del teléfono celular. El teléfono celular que ustedes tienen en este momento en la mesa, o al costado, o en su bolsillo, es un teléfono celular que hace 4 años atrás, un teléfono celular que dentro de 4 años va a quedarles obsoleto. Y si no me creen, miren lo que tenían hace 4 años atrás en este mismo bolsillo, y se van a dar cuenta que si hace 4 años diseñaban pensando en lo que tenían en el bolsillo, o sea, su teléfono celular, hoy estarían aplicando tecnología obsoleta. Y fíjense esto, cuando digo obsolescencia, piensen en que WhatsApp ya dejó obsoleto la mitad de los teléfonos, y un poco más, de los que fueron diseñados con más de 4 años de antigüedad. ¿Y por qué uso el término de 4 años? Porque hoy, cuando me pongo a diseñar un proyecto, sea una planta minera, sea una planta petrolera, el ciclo de implementación, de puesta en marcha, desde el diseño hasta la puesta en funcionamiento del proyecto, cualquiera sea, en la industria, es mayor a 2 años, y en la industria minera, de la que estamos hablando, el ciclo ronda los 4 o 5 años como rápido. Entonces, piensen ustedes que si esto está pasando con un teléfono celular, ¿qué pasa hoy si yo empiezo a diseñar hoy con la tecnología que tengo en la mano? Entonces, por eso es el concepto de soluciones pensadas y orientadas al futuro. Hoy no se puede, o es un error, sí se puede, pero es un error, diseñar con tecnología existente, porque con este tema de la digitalización y del cambio, que hoy en día lo estamos viendo, hoy en día nosotros estamos haciendo este webinar, estamos trabajando fuertemente de manera digital, de manera de home office, y hace 5 meses atrás, en la mayoría de los CEOs, en una encuesta que se hizo a nivel mundial, la mayoría de los CEOs de las empresas hace 6 meses atrás pensaba, estoy hablando fin del año pasado, pensaba en esa encuesta que no era posible que su empresa pudiera hacer una operación home office. Cualquier empresa en todas las industrias del mundo, basada en el S&P 500, fue la encuesta. Entonces, imagínense, hace 6 meses estos CEOs de todas estas empresas pensaban que no era posible. Hoy fue posible porque el mercado y la situación de la pandemia a nivel mundial no lo obligó. Y todas las empresas están operando, fueron capaces de operar
de esa manera. Entonces, fíjense la obsolescencia. Hace 6 meses atrás, los CEOs pensaban que no era posible. 6 meses después, resulta que la tecnología estaba disponible y la estamos usando. Y este concepto es el que quiero que le quede en la mente cuando hablemos más adelante. En 6 meses cambió prácticamente el planeta, y ese es el cambio que se está viniendo. Y acá entramos, ya dejo de hablar de mi empresa y entro a hablar de lo que es el concepto del que vamos a hablar. Digitalización con resultados tangibles. ¿Qué es tangibilizar algo? Tangible es algo que se puede tocar. Intangible es aquello que no se puede tocar. Entonces, cuando nosotros hablamos puntualmente de tecnología, hablamos de que en el mercado, cuando en la minería particularmente, alguien habla de tecnología, la conceptualiza como un gasto. ¿Por qué? Porque la tecnología es algo necesario, pero no me produce o no me da valor, es un costo que no me da valor. Y la realidad es que el concepto de esta presentación es mostrar de que es todo lo contrario. Hoy la tecnología genera y produce valor, tanto sea en las operaciones desde el punto de vista operativo, como inclusive, que lo voy a mostrar más adelante, desde el punto de vista de la inversión de los proyectos. Entonces, desde esa conceptualización, desde este modelo del que estamos hablando, la tecnología es algo que es necesario, pero requiere hoy, para poderla utilizar, aplicar modelos modernos de implementación. La industria en general, la industria minera, es una industria bastante conservadora, y es conservadora y tiene sus razones por ser conservadora, porque el proceso minero en sí, en los últimos 50 años o más, no cambió. Entonces hoy es muy difícil generar innovación en la industria. O sea, es algo que se complejiza, y se complejiza porque es una industria que no está preparada para ello. Entonces, necesariamente, si queremos lograr resultados que sí son posibles con tecnología, es necesario cambiar la forma de implementación. Más adelante van a leer en alguna lámina que yo hablo de cambiar los paradigmas. No se puede, decía, hay una frase que le atribuyen a Einstein que decía: locura es esperar resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Y esta se la atribuyen a Einstein, no sé si fue o no, pero este es el concepto que en la industria en general venimos aplicando hace muchos años. Desde ese punto de vista es donde nosotros vamos a enfocar nuestra presentación. Y cuando hablamos de minería inteligente, hablamos un poquito más allá. Cuando hablo de un paradigma diferente, hablamos de una transformación de la organización. Porque, en definitiva, hablar de aplicar tecnologías, dije que requiere cambios, pero la aplicación de minería inteligente requiere transformar la organización y la manera de cómo hacemos las cosas en la industria. Entonces, ese cambio tiene que venir desde un punto de un trabajo colaborativo, desde socios que entiendan tanto del negocio en sí, desde cómo vamos a utilizar el negocio, como las tecnologías y la estrategia de implementación. Y acá permítanme poner un aviso publicitario. Hablé de mi empresa, ahora voy a hablar también de mi empresa, como un aviso publicitario de lo que nos diferencia. En Wood nosotros decimos que nos diferenciamos en la combinación de estos 3 elementos. Tener el conocimiento de la tecnología, que es de lo que estamos hablando, tener el conocimiento del proceso, porque tenemos en la industria minera más de 1000 especialistas en Latinoamérica, que llevan más de 20, 30 años cada uno en desarrollo de proyectos mineros, y tenemos la capacidad de tener el conocimiento de la implementación. El otro eje fundamental de estos 3 ejes que estoy mostrando en esta lámina es tener la combinación de esos 3 elementos, es lo que permite tener una buena implementación de un proyecto tecnológico. Y son necesarios, no se puede hoy, y eso es lo que hacen algunas medidas, muchos proyectos fallar o no llegar a dar el resultado que se espera, porque o se centra el desarrollo tomando sobre conocimiento del proceso, con lo cual carece del eje tecnológico, o muchas veces tienen un muy buen diseño y una pésima implementación. Y el concepto que hay detrás de esto, que se los mencionaba recién, si uno pretende
lograr resultados, tiene que tener foco en el negocio. ¿Qué significa tener foco en el negocio? Significa pensar en cómo o qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer para lograr un resultado que se tangibilice, un resultado monetario de mi inversión, de mi cambio, de mi transformación. Y ese resultado, la forma de medirlo que tiene la industria es impactando en los drivers del negocio. Que acá elegimos 3 que son los principales y no, que impactan directamente en lo monetario, pero también podríamos hablar del driver de seguridad, que de las personas, que es otro de los drivers críticos. Pero sí en los que impactan monetariamente desde el punto de vista de la tangibilización del resultado, tiene que ver el rendimiento, la recuperación y los costos. Son los 3 drivers más importantes para evaluar desde el punto de vista, desde el punto de vista de la monetización, el cómo lograr una diferenciación y cómo lograr un resultado diferente. Y si nos vamos al otro elemento, la necesidad de los proyectos, decía, en monetizar, tiene que ver con la necesidad... Perdónenme un segundo. ¿Puedes cerrar, por favor? Tiene que ver con la necesidad de los proyectos en sí que hoy tienen de operar con menores costos, de implementarse, de invertirse con menores costos. Entonces, desde ese punto de vista, en muchas partes, se busca digitalizar para aumentar el aporte de valor, o se buscó con la automatización, disminuyendo los costos operativos solamente. Desde ahí es que tuvimos bastantes resultados, poco tangibilizados en sí, y quedó un concepto detrás de esto, que era que la tecnología costaba cara, era necesaria, pero era un costo. Y la realidad es que se le dio o se le atribuyó a la tecnología un costo excesivo para lograr los resultados. Muchas veces escuché en el mercado a ingenieros decir que la tecnología era un mal necesario, o conceptos de ese perfil. Hoy en día esta charla tiene que ver con tratar de cambiar ese paradigma, esa forma de pensar, porque entendemos desde nuestro punto de vista que si la tecnología se diseña y se implementa adecuadamente, el concepto cambia rotundamente y sí permite generar resultados mejores, como son la eficiencia, aumentar la calidad y, por supuesto, disminuir costos. Y esto es para cualquier industria. Pero ahora, si queremos que un proyecto, cuando hablamos de proyectos en sí, sean viables, tenemos que buscar generar valor en el proyecto, tanto sea por el caso del negocio, tanto sea por mejoras operativas, tanto sea por reducciones de costos de inversión. Entonces, ese es el concepto sobre el cual nosotros nos centramos, en que la tecnología sí permite dar resultados que sean tangibles, y a lo largo de esta presentación les voy a ir mostrando por qué y cómo. Pero la solución, lo que quiero dejar en el concepto, es que la solución para que sea viable una solución tecnológica de este tipo, para que logre generar valor y que logre llegar con mejoras operativas, que logre llegar con mejoras de inversión, es necesario que se ejecute en una manera diferente, en una manera integral primero, desde el diseño, que se lo voy a explicar cómo, y en una manera completa. O sea, no se puede hacer o aplicar o esperar que la inversión en tecnología dé un resultado diferente, haciendo más de lo que veníamos haciendo. Y este es el que entiendo, a nuestro juicio, es un error que se viene cometiendo a nivel mundial también, porque todo esto requiere un cambio muy fundamental que hablé recién, que tiene que ver con la transformación de la organización, que tiene que ver con el cambio en las personas, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el cambio de las personas, en cómo vemos que se debe implementar, o cómo vemos a la tecnología desde el punto de vista de cómo la vamos a usar. En otras palabras, si yo quiero que en el gráfico a la derecha, en la ecuación costo-beneficio, el PIN lo pueda poner lo más a la derecha posible y lo más abajo posible, necesito ver o hacer las cosas de una manera diferente, que es la necesidad de todos nuestros proyectos y de nuestros accionistas. ¿Y por qué digo esto?
Porque si la minería o la industria minera u otras industrias no logran seguir optimizando sus costos, tanto operativos como de inversión, y la industria no se adapta en una manera rápida, y esto tiene que ver con las personas, como dije recién, existen siempre las disrupciones. A mí, en uno de los escritos que tuvimos, una publicación de un artículo que hicimos hace poco, hablábamos del caso de Kodak, que Kodak menospreció la disrupción digital porque decía que el papel no iba a ser reemplazado, y después pasamos a lo que pasó realmente con Kodak. Pero en la minería esto no va a pasar, les hago la pregunta, bueno, les contesto rápido para no irme en el tema, pero en la minería hace poco se descubrieron que, y se han hecho investigaciones, bastante avanzadas ya las investigaciones, se han hecho y ya se están haciendo las pruebas pilotos, de la minería submarina. Descubrieron que había nódulos polimetálicos, una cantidad impresionante de nódulos polimetálicos, e imaginen que aplican, porque lo están haciendo, las metodologías de ingeniería submarina, de petróleo, exploración y producción submarina, petrolera me refiero, esas tecnologías, aplicarlas a la minería. ¿Y qué pasaría si, además de todo eso, logran hacerlo sin contaminar? Porque los nódulos están en la superficie submarina. Entonces podría producir una disrupción tecnológica fundamental en la industria, y entonces si la industria no se adapta, va a ser un gran perdedor en este cambio o en esta disrupción. No digo que vaya a pasar, estoy dando un ejemplo y hago la aclaración para que no me lo tomen como tal. ¿Ok? Y acá me voy a ahondar en los conceptos que les mencionaba recién. Por ejemplo, un cambio de paradigma. ¿Es posible bajar costos con la tecnología? ¿Bajar costos de inversión en un proyecto con tecnología? La respuesta es sí. La respuesta es posible reducir los costos de CAPEX, es posible reducir los costos de OPEX, y es posible mejorar la recuperación, aumentándola, por supuesto, y disminuir la variabilidad. Dos elementos fundamentales que hoy en la industria se utilizan. Todos hablamos en la industria de que aumentar recuperación y disminuir la variabilidad, para hacerlo necesitamos tecnología. Pero para los otros dos conceptos todavía dudamos. Entonces, ¿cómo es posible reducir CAPEX en un proyecto nuevo, por ejemplo? Y es muy simple. Y hemos hecho estudios, nosotros hemos hecho estudios para proyectos Greenfield, donde hemos demostrado que es totalmente viable reducir los costos de inversión aplicando la tecnología. Por ejemplo, uno de los ejemplos que doy ahí es reducir la sala de operación. Hoy en día, hace estas mismas charlas, yo las daba hace 6 meses atrás y me decían algunos mineros, un año atrás, no 6 meses atrás, me decían algunos mineros que no era posible operar una mina fácilmente de manera remota. Hoy en día, por el COVID, la mitad de las minas tuvieron que verse obligadas a operar en forma remota, y ¡wow!, descubrieron que sí era posible. Entonces imaginen que construir una sala de operación en una faena cuesta millones de dólares, mientras que si yo soy capaz de operar en forma remota, me cuesta cero, porque puedo arrendar un edificio, paso a un costo operativo, bajo muchísimos mis costos de inversión y bajo un montón de otros costos. Ese es un ejemplo de cómo la tecnología permite. Es un ejemplo simple, pero lo hago simple para que me entiendan, de que sí es posible. Puedo ir a otros conceptos más profundos, como los detallaba en esta lámina, pero es posible, por ejemplo, aplicar eficiencia energética. Sí, sí es posible. Hoy la minería, en los últimos años, ha utilizado generación verde como concepto de responsabilidad social y eficiencia energética. Pero la realidad es que no es suficiente. Si yo estoy aplicando este concepto de eficiencia energética diciendo que utilizo generación verde, pero por el otro lado, en vez de utilizar las bombillas de luz tipo LED, que ya son obligatorias en todos lados, sigo utilizando las bombillas de luz incandescentes, entonces no estoy siendo conceptualmente responsable, estoy no siendo eficiente. Ahora, ¿qué pasaría con el costo de inversión si yo aplico un concepto de eficiencia energética a el diseño y logro que el consumo de energía o de otros recursos como el agua, que es un bien escaso para la minería en gran parte de nuestra región, es un bien escaso,
¿Qué pasa si logro hacer este concepto, aplicar este concepto de eficiencia y lograr que consuma menos de todos los recursos? Entonces estoy cumpliendo con un concepto de responsabilidad social, estoy cumpliendo muy profundamente y estoy reduciendo todos los costos. Y además, si a todo esto que estoy aplicando estoy cuidando el medio ambiente porque estoy consumiendo menos recursos energéticos o recursos como el agua. Entonces, es mucho más profundo lo que se puede lograr hoy aplicando tecnología del diseño, y esto es uno de los conceptos que les muestro como viables en la tecnología. Entonces, me quedo acá. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, para que sea posible, necesitamos cambiar paradigmas, cambiar conceptos. Y este es otro de los conceptos que involucro en esta lámina. Digitalización versus transformación digital. No es lo mismo una cosa que la otra. Transformación digital es algo, un concepto más profundo. Acá me copio una frase de Deloitte, escrita hace 4 años atrás o 3 años atrás en uno de sus papers, que dice: la minería inteligente implica una amplia transformación de la organización y la manera como hacemos las cosas en la industria. No es solo digitalizar operaciones. ¿Qué es digitalizar operaciones? Poner más equipo, poner más hardware, poner más software. Eso es digitalizar. Yo digitalizo. Ahora, con esto estoy logrando un resultado, estoy logrando un gran cambio. Sí se logran resultados, pero no lo suficiente. No lo que se podrían lograr si aplicamos una transformación mucho más profunda. La dificultad real que radica detrás de la tecnología está en la transformación de la cultura, la transformación de la gente. Una transformación digital implica mucho más, implica una transformación, un cambio cultural. Entonces, lo que nosotros venimos predicando, y es ahora lo que vamos a hablar en el equipo en Wood, es esto: transformación digital, que tiene que ver con una transformación tecnológica, que tiene que ver con aplicar tecnología, pero en usarla. Yo utilizo el ejemplo, volviendo al ejemplo del teléfono, yo puedo darle el mejor smartphone a mi abuelo, que tiene, que en paz descanse, pero a mi abuelito que tendría hoy 100 años, y mi abuelito no podría usarlo. O con mucha suerte utilizaría el teléfono, el smartphone para hablar por teléfono. Con mucha suerte. Esto en el caso de mi abuelo. Entonces, no es suficiente. ¿Tengo la transformación digital? Sí. La digitalización, sí. Le di a mi abuelo mi smartphone. Ahora, ¿logré transformar, logré convertir esto en un resultado? No, no lo logré. Tengo que enseñarle a mi abuelo, tengo que lograr que él cambie. Y uso el ejemplo del abuelo para no ofender a nadie, pero la realidad es que esto es lo que pasa en la industria, y este es el concepto de cambio que venimos predicando. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con ir a una transformación digital, que va mucho más allá. ¿Y cómo la enfocamos? ¿Cómo la encaramos esta transformación digital? Si el objetivo que planteo es una operación digitalizada al 100%, tengo que partir de un paradigma diferente. Primero, el enfoque en el negocio. Lo dije en nuestra conceptualización de Intelligent Operation, que es una de nuestras divisiones, pero con foco en el negocio, en lo que el negocio necesita. Y desde ahí, desde lo que el negocio necesita, me pregunto los para qué. ¿Para qué quiero poner tecnología? Y después defino qué tecnología quiero hacer. Pero diseño desde la implementación desde el negocio hacia abajo, que es un poco diferente al modelo de diseño tradicional. Yo pienso desde los conceptos, desde el inicio del diseño de un proyecto, de una aplicación o de lo que sea, enfoco en lo que quiero, en el resultado que quiero hacer. Hay una frase que se atribuye a Abraham Lincoln que decía: si tengo 10 minutos para cortar un árbol, me gasto 7 en afilar el hacha. Y esto es el diseño. Este es el concepto de diseñar y planificar antes de implementar. Pero nosotros decimos que las claves están en 2 conceptos: el diseño, primero que nada, y la planificación, la implementación en el segundo. No se puede implementar tecnologías modernas bajo los mismos métodos que se utilizaban las tecnologías de hace 20, 30 años atrás. No quiero decir de hace 5, pero de hace 20 o 30 sí. Entonces cambia el modelo. Entonces, cuando yo tengo que pensar, tengo que diseñar, es pensar enfocado en la solución y en el negocio. No
enfocado en lo que es el proceso en sí. Entonces la propuesta es cambiar el modelo, cambiar del modelo tradicional a un modelo moderno en donde me permita capturar el valor de la tecnología. Es decir, no pensar en las herramientas, no pensar en el mejor smartphone que el mercado me puede brindar para dárselo a mi abuelito, sino darle en el costo-beneficio cuál es el mejor teléfono que mi abuelo va a poder aprender a usar rápido. Porque hoy la tecnología, hablando de smartphone, permite infinidad de cosas, pero esa infinidad de cosas, para el caso de mi abuelito, no le es rentable. ¿Para qué me voy a gastar $1.000, $1.500 en el mejor smartphone del planeta para dárselo a mi abuelito que no va a usar ni el 5% de las capacidades de ese teléfono? Y cuando digo esto de mi abuelito, fíjense que la analogía aplica perfectamente. Cuando nosotros nos suelen llamar para hacer assessment tecnológico de algunos proyectos, plantas, tanto en la minería como en la industria petrolera, hemos encontrado que la industria utiliza con mucha suerte del 10 al 15% de las potencialidades de todas las herramientas tecnológicas de software y hardware, hablando de tecnología operacional, que tienen. Fíjense lo que dije, 10 al 15%. Todas las potencialidades no las ocupan. Entonces, otra vez, estamos gastando muchísimo en tecnología si voy a ocupar el 10 al 15%, y entonces es la profecía autocumplida. La tecnología es cara para el negocio. Correcto. En el método tradicional es correcto este paradigma. Pero tengo que cambiar el paradigma, tengo que entender qué tengo que aplicar tecnológicamente hablando para lograr un cambio y para lograr un resultado que sea rentable. Volviendo a la curva del costo-beneficio, poner el pin abajo lo más a la derecha posible. Yendo más adelante, el cómo aplicamos este modelo y cómo hablamos del diseño, me voy a acelerar un poco porque estoy tardándome en la presentación. El diseño debe considerar maximizar el valor para el negocio. Acá ya entramos en cómo se debería aplicar este diseño. Y el cómo se maximiza el valor para el negocio es diseñando desde la necesidad del negocio. Y pensando en una necesidad integral en una segunda instancia, y luego diseñar desde arriba hacia abajo. El modelo tradicional de diseño, que es el correcto para una ingeniería y una ingeniería de proceso, una ingeniería civil, yo pienso en lo que, vamos a ver, en la industria minera, lo que la tierra me puede dar. Cuál es la ley del material, cómo lo tengo que extraer, etcétera, etcétera. Y desde ahí veo cómo lo proceso, cuánto lo muelo, cómo lo tengo que procesar, cómo lo voy a extraer, y después cómo lo voy a ir terminando para transportar a entrega a la pirámide que tengo a la derecha. Este diseño convencional lo que hace es, pongo primero lo que me da la tierra, después el proceso, defino lo que la instrumentación y el control me da. Y el proceso de diseño tecnológico es exactamente al revés, de arriba hacia abajo. O sea, ¿qué quiero con el negocio? Vamos a hacer un ejemplo. Mi negocio, para que sea rentable, requiere una operación 100% operada en sitio. Por ejemplo, hoy una plataforma petrolera, que está operando Wood particularmente, en el Mar del Norte, la opera 100% remotizada, es decir, sin personal en la plataforma. Por temas de seguridad, etcétera, fue necesario diseñarla así. Era una necesidad del negocio. Es decir, si se puede operar una plataforma de ese nivel, de esa complejidad, en forma remota, perfectamente se puede aplicar a cualquier proceso minero la misma tecnología. Entonces, hoy esto es totalmente lograble en el proceso. Entonces, si mi negocio, por cuestión de costo o seguridad del personal o algunas razones, necesito operar en forma remota, tengo que diseñarlo así y no al revés en el proceso que tenía antes. Entonces, desde el negocio lo pienso, después pienso cómo voy a operar mi proceso y después qué es lo que el proceso me da como variable, como información para que yo ejecute mi diseño tecnológico. Entonces, en el modelo tradicional, yo llego hasta el DCS del diseño y después que la planta está andando, veo qué le puedo sacar como información, que es el método que se ha utilizado siempre. Pero me vuelvo al ejemplo de la frase de Einstein. ¿Esperamos resultados diferentes?
aplicando la misma metodología. Si lo hacemos, tienen razón los que dicen que la tecnología es un costo necesario. Pero nuestro mensaje en esta presentación es exactamente el contrario. Podemos lograr un cambio de lograr las cosas maximizando el valor, logrando un cambio definitivo. ¿Y cómo lo hacemos? Preparándonos no solo desde la solución, sino en el diseño. Y el diseño debe ser integral, y la solución debe ser integral, y debe estar preparado para el futuro, algo que dije antes que se lo iba a mencionar. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Diseñando orientado para el futuro. Una solución diferente de lo que hoy la tecnología me puede brindar. Porque si yo pienso la solución solamente en el mejor smartphone de hoy, dentro de 4 o 5 años ese smartphone va a estar obsoleto. Y entonces me quedé obsoleto dentro de 4 años cuando mi proyecto empiece a funcionar. Y ese es el concepto de pensar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Más adelante entramos en detalle, pero la forma de hacerlo es cambiando los paradigmas. Y cuando hablo de cambiar paradigmas, no hablo de tecnología, hablo de personas. Las personas cambiamos paradigmas. Y ese es el verdadero cambio que yace detrás de la aplicación de tecnología. Hoy aplicar tecnología, como me encuentro muchas veces cuando hablo con clientes, aplicar tecnología porque la tengo que aplicar porque es necesaria, no es el camino correcto. La tecnología se debe pensar desde las personas que yo tengo en mi operación, desde la cultura que tengo, y desde que esas personas puedan asimilar y utilizar la tecnología para que la tecnología sea rentable. Y para aplicarla, el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de integralidad. Es decir, el concepto, y como concepto, no como no como un elemento, sino como un concepto integral, aplicar la tecnología. Es decir, la miro desde, por ejemplo, el plan minero, o si quieren un poquito más allá, desde lo que la tierra me da, donde descubrí el material, hasta la mesa de toma de decisión. Es decir, todo el proceso completo de la cadena de productiva, pienso la tecnología, cómo la voy a aplicar en todo el proceso, y cómo voy a extraer la información que necesito para lograr el mejor resultado. Pero el mejor resultado, ¿para qué? Para el negocio, no para el silo o el coto de poder que tenga una u otra área dentro del proceso, sino hacia toda la integralidad, pensando desde el campo, pasando por la sala de operación o el DSS o la sala de control y llegando hasta donde se toman decisiones en las empresas. Este es el concepto clave, pero este concepto es un concepto que cambia los paradigmas para que esto se pueda generar, para que este ciclo se empiece a realimentar positivamente y esto funcione, tiene que darse este elemento del cambio organizacional, la transformación organizacional. Y acá me voy a hacer un ejemplo de otro colega que decía en un artículo, que decía que debemos en la industria cambiar la manera de medir el éxito. En el ejemplo, en las metodologías de aplicación de tecnología en otras industrias, es probar rápido, fallar rápido, probar rápido, fallar rápido. Y este colega decía, adivinen qué, en la industria minera, el que falla rápido, se va rápido. Entonces es imposible aplicar innovaciones si no estamos dispuestos al cambio. Y el cambio ya viene en nuestras nuevas generaciones. Algunos de los que están acá son jóvenes que nacieron con un smartphone en la mano, y algunos somos un poquito más antiguos, que nacimos programando con tarjetas, aunque les parezca viejo, llegué a programar las tarjetas perforadas. Si los jóvenes no se rían, investiguen un poco. El concepto es cómo cambió todo. O sea, nosotros, los ingenieros más antiguos, los baby boomers, estudiábamos y cada vez que teníamos que utilizar una aplicación o una herramienta, lo primero que hacíamos era ir al manual. Venían manuales escritos que eran así de gordos en cada tecnología, en cada producto que compramos. Hoy compran el smartphone, no traen ningún manual. ¿Y por qué no traen ningún manual? Porque los jóvenes, los niños, directamente agarran y empiezan a hacer el prueba y error. Toco la pantalla y voy viendo qué me da.
así lo hacen en los juegos, así lo hacen en todo. Y este es el concepto de implementación moderna. Así es como están aprendiendo, así como están asimilando todo. Y este es el cambio de paradigma al que tenemos que ir. Pero en el proceso, en una industria que es conservadora, necesitamos ese cambio de paradigma, necesitamos lograr el cambio. ¿Ok? Entonces, acá voy a acelerar un poquito, tengo un poquito de cómo debería ser el modelo, pero el concepto de cómo debería ser el nuevo modelo lo voy a pasar rápido, porque hablamos de qué debería pasar en la transformación, y que tiene que ser una transformación digital y no una digitalización. Hablamos del foco en el negocio, en que se debe diseñar de arriba hacia abajo, hablamos de los modelos diferentes, y hablamos que las claves están en el diseño. Pero no quiero terminar la presentación sin antes comentarles qué es el diseño del que hablamos, y cómo nosotros pensamos en un diseño. Para que no me quede esto en una charla demasiado etérea, voy a pasarles a contar cómo es ese diseño rápidamente. Entonces, en el concepto, el modelo integrado para operaciones inteligentes que nosotros estamos conceptualizando, que nosotros estamos predicando, como decimos en la industria, es un modelo que parte de la información que nos dan todos los procesos, en este caso el minero puede perfectamente aplicarse a otras industrias, y lo integramos a una nube, a algo que le llaman Big Data. Cuando hablamos de Big Data, o muchos de nosotros piensan en algo que es la Big Data. La Big Data no es nada, es mucho y es nada. Entonces, esa Big Data es tener la información disponible en algún lado para poder aplicar la ciencia de datos, que es, en definitiva, lo que va a dar el aporte de valor al negocio, y después aplicarle las distintas metodologías de analítica, machine learning, cognitive, etc. ¿Para qué? Les dije que todo tenía que tener un para qué. Para llegar a un diagnóstico, para poder predecir, y por último, prescribir. Este es el concepto final, que la tecnología me permita prescribir. Pero para yo llegar al último ítem que está a la derecha abajo, tengo que lograr que la información hacia atrás tenga que estar completamente integrada, que sea trazable, un concepto moderno, que sea información democratizada, y que sea una información confiable. Para eso es este modelo, que es cómo lo tenemos que diseñar. Este modelo lo podemos descomponer también en otra capa de vista, en otra forma de visualizarlo, y es un modelo integrado, que acá lo separamos en layers. Básicamente es un layer que ya se lo voy a explicar más en detalle, de nivel equipo, un segundo layer que es el modelo de integrado de operación, que es hasta donde hoy llega generalmente la minería, el modelo del centro integrado de operaciones, el tercer nivel en estas capas, y por último este modelo integrado de uso de información. Pero para que este modelo sea integrado, tengo que pensarlo desde las telecomunicaciones, tengo que pensarlo con el networking, que es lo que me permite comunicar la información de uno hacia el otro lado. En el ejemplo le decía la Big Data, que no es nada, que es todo, no es nada y es todo, donde está la información. Y por último, el elemento de ciberseguridad. Hoy hablamos mucho de tecnología y estamos todos débiles en ciberseguridad. Hoy los hackers, tenemos que tener en cuenta que un hacker perfectamente perfectamente pueden hacerlo, y está demostrado que están entrando directamente hasta los instrumentos a hacer daño si lo quieren hacer. Hay ejemplos demostrados en todo el mundo, y no estamos exentos en la industria de que esto pase. Entonces, la ciberseguridad, hay dos elementos. Yo les hablé que nosotros éramos especializacionales. No es lo mismo la ciberseguridad informática que la ciberseguridad operacional, porque la ciberseguridad operacional tiene que ver con esto, la información del proceso. ¿Ok? Entonces, en este concepto de layers, que es lo que yo les mostraba, este es el modelo integrado. ¿Y cómo se diseña ese modelo integrado? Se diseña, perdónenme, me parece que di 2 clics, va muy lento el avance, y si no se quedó, ahí está. Sí, va muy lento el avance. ¿Cómo se diseña ese modelo integrado? Primero desde el nivel de los equipos, que ya va a aparecer la lámina, en el nivel equipo, que son todos los equipos la información que nos da el proceso, ¿ok? Parte del proceso, de los equipos duros, de los grandes equipos, de la instrumentación, y cómo la instrumentación a través de todos los modelos nos lleva
a una capa de datos. Ahora, ¿qué hago con esos datos? Esos datos tienen que ser transversales y tienen que utilizarse, como dije recién, con los conceptos de transversalidad y democratización de la información. Es decir, utilizarse transversalmente en todos los elementos y en todas las áreas de los procesos de la cadena de valor. Entonces, desde la mina al puerto o de la mina al muelle, todos los conceptos tienen que estar transversales. Los historiadores, la operación y los sistemas de control, siempre transversales. Por supuesto, las aplicaciones avanzadas. ¿Y por qué digo transversal y por qué enfatizo la palabra transversal? Porque hoy la industria lo hace vertical. Hoy tienen sistemas de control experto, cualquier mina que vaya les va a decir, tenemos sistemas de control experto en la mina. Sí, los tienen, pero los tienen por silos, enfocados en silos. La mina es la República Independiente de la mina, la planta es la República Independiente de la planta. Y a veces hasta casos particulares donde el gerente de la mina no se habla con el gerente de la planta porque se llevan mal. Este es el concepto, y este es el cambio de paradigma, es que tiene que ser transversal. La información tiene que ser transversal. El otro elemento que va más arriba, que es lo que está en boga hoy con este cambio cultural y esto de la pandemia, es el centro integrado de operación. ¿Y qué tiene que tener el diseño de un centro integrado de operación? Tiene que tener información integrada, operación integrada, la información transversal que dije recién, todos los mismos elementos. ¿Para qué? Para permitir un trabajo colaborativo, para que la visión de la operación sea 100% digital, para que entre las áreas y los equipos haya trabajo colaborativo, que haya una cultura digital. Vuelto otra vez el concepto que enfatizo, transformación. Y de ahí voy a partir a una evolución integrada del negocio. ¿Qué es lo que, en definitiva, es la necesidad de nuestros accionistas? De a quiénes estamos yendo. Y para llegar específicamente al modelo que queremos lograr, y acá voy a terminar, perdón, con 2 láminas, a cómo nos imaginamos la minería. Nosotros en Wood nos imaginamos la minería como autónoma, analítica, integrada, multiproceso y predictiva, se los mostré en la lámina anterior. ¿Qué significa este grafiquito? Nos imaginamos la minería inteligente como, pensándola como este rover Curiosity, que está en Marte hace un tiempo largo atrás, operando. ¿Cómo opera el rover Curiosity? Lo pusieron en un cohete, lo enviaron a Marte, lo pusieron en Marte, y está operando en forma autónoma, analítica, integrada, multiproceso y predictiva. Y casualmente está haciendo exploración minera, porque lo que está haciendo es exploración minera en Marte. Y si este robot, la NASA, lo permitió enviar a Marte, la tecnología, digo, permitió enviar este robot a Marte, ponerlo a operar durante un tiempo bastante largo, sin ningún tipo de falencias, trabajando en forma autónoma, ¿por qué nosotros en la industria, si está esta tecnología disponible, por qué no la estamos aplicando? Y otra vez me vuelvo a la respuesta que dije recién. Estoy con el ejemplo o la analogía de mi abuelito. La tecnología, estimados, y acá voy a terminar mi presentación y abrir para el ciclo de preguntas, está disponible. La tecnología es infinita para lo que la industria puede aplicar de esa tecnología. Pero la transformación de la organización, la transformación cultural de una cultura de proceso hacia una cultura digital es la clave para que esta tangibilización, que fue el elemento que es el título de esta presentación, sea factible. ¿Ok? Acá me tomo un minuto y abrimos a las preguntas si les parece. No sé, Karim, te dejo un segundo. Correcto. Muchas gracias, ingeniero Raúl Hanna, por su exposición. A continuación, como bien lo mencionó nuestro expositor, iniciaremos la rueda de preguntas. Hemos recibido más o menos más de 20 preguntas y, como comprenderán, por un tema de tiempo no será posible responderlas todas, por lo que se han seleccionado unas 9 preguntas que serán respondidas en vivo por el ingeniero Raúl Hanna. Entonces, si me permite, voy a entrar al archivo de preguntas. Correcto. Tenemos la primera pregunta de Juan Carlos Cornejo. Menciona, ¿es posible trabajar con una minería inteligente en una mina pequeña de tipo artesanal? Buena pregunta, me están escuchando, ¿no? Sí, correcto. Muy buena pregunta. La respuesta es sí. El tema, otra vez, tiene que ver cómo aplican y qué tecnología aplican. Si lo plantean desde el modelo tradicional,
no lo van a poder hacer. Desde la conceptualización moderna de la minería, es totalmente viable. ¿Y cómo se hace? Y fácil, hay tecnologías que permiten ver cómo las personas hoy operan artesanalmente y qué se puede mejorar en ese proceso artesanal y qué se puede invertir para mejorar ese proceso artesanal y qué vale la pena hacer o no hacer. Particularmente tuve el caso, y se lo respondo, un amigo que me pidió hacer un assessment de un caso de una minera artesanal, y encontramos muchísimas buenas oportunidades. El punto está en la predisposición del costo-beneficio que tengan los accionistas y cuál sea la necesidad del negocio de los accionistas en este caso. Pero la respuesta concreta a tu pregunta es sí, se puede, y hay bastantes ejemplos a nivel internacional en distintas industrias que son aplicables. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta de Mercedes Álvaro. Nos indica, en este momento de afectación por la pandemia, ¿qué herramienta tecnológica resultaría más útil para las empresas mineras? Caemos en algo divertido. Justamente en este momento de pandemia, vuelvo al mensaje que dije, no es la herramienta, es la solución. Si ustedes piensan en la herramienta, van a cometer el error de hacer más de lo mismo. A mi juicio es un error. A juicio de otras personas es la metodología correcta. En mi juicio, y en 30 años de experiencia implementando tecnologías en distintas industrias, creo que no es el camino hoy aplicar herramientas y comprar la herramienta. La herramienta es potente, pero van a gastar muchísimo dinero para poderla implementar a una herramienta particular para que terminen usando el 10%. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, la que ustedes quieran. Las herramientas son infinitas. De nuevo, pregunten herramientas para hacer machine learning. Hay millones ya en el mercado disponible y todas muestran que funcionan, porque el machine learning funciona. Y el problema del machine learning no es el machine learning, el problema es cómo diseño la implementación del machine learning. Estoy en la industria, he visto N casos de aplicaciones de machine learning fallando. ¿Y por qué? Porque aplican la herramienta. No utilizan la solución, no piensan en la solución, no piensan en el negocio. ¿Para qué quiero la herramienta? La pregunta es, ¿para qué quiero la herramienta? Y después defino si necesito una herramienta o necesito mejorar el proceso. Y me voy a la respuesta que di anteriormente. ¿Para qué quiero una herramienta en la minería artesanal? ¿Puedo hacerlo? Y sí, no necesitan herramientas la minería artesanal, necesitan mejorar sus procesos. ¿Y hay herramientas tecnológicas para mejorar los procesos artesanales? Sí. La respuesta es sí. Son infinitas las herramientas. Así como hay algoritmos de machine learning para todo, hay soluciones. El problema que tenemos en Latinoamérica en gran medida, y insisto, es cultural. Muchas veces en nuestras industrias queremos inventar la rueda. Y ahí está el problema. O querer comprar la rueda funcionando. Y la rueda que se diseña para una cosa no sirve para otra. No sé si eso contesta la pregunta. Conforme. Tenemos una pregunta de Felipe Díaz. ¿Tiene un ejemplo práctico de reducción de costos de inversión? Dice, costo efectivo debe ser bueno, considerando que nueva tecnología, data analítica, etcétera, significa un costo adicional alto, no solo porque la tecnología, por la tecnología, sino también por la implementación de esa tecnología. A ver, ejemplos hay miles. Les puedo dar, no tengo ahora uno en la memoria con datos perfectos, pero les puedo dar, por ejemplo, hay dos ejemplos fundamentales a nivel mundial de implementaciones de minería completa en Australia, de implementaciones de esta modalidad integral. Una de ellas es Río Tinto. Busquen, si quieren, busquen Mine of the Future en internet y les va a aparecer un montón de información al respecto, pero ahí van a ver que Río Tinto logró transformar la operación completa de su mina a una operación digital. Y esa transformación, ellos hablan de billones de dólares de mejoras en cuanto a resultados concretos. Ahora, si ustedes me dicen, ¿el Machine Learning tiene un costo? Y, de nuevo, sí lo tiene. La pregunta, me vuelvo a el modo de diseño, cómo lo tienen que aplicar.
Si yo compro una herramienta de Machine Learning que cuesta $1 millón para lograr hacer algo y no tengo claro cuál es mi mejora, entonces cometo el error de siempre, el error tecnológico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es decir, pensar en qué es lo que quiero mejorar, cuál es la necesidad del negocio. Entonces, si por ejemplo, lo que decía recién, yo tengo, les voy a dar un caso concreto, tengo una mina que sé efectivamente que mi flotación está perdiendo o está dejando de recuperar un 12%. Entonces significa que el 12% de ese material me está yendo al relave. Si yo soy capaz, aplicando tecnologías o soluciones tecnológicas, de recuperar 1 o 2 puntos de esa pérdida que estoy teniendo, que estoy enviando ese 12%, ganarme 1 o 2 puntos, podría ganar, digamos que $10 millones al año de mejoras. Entonces ahí tengo una ecuación costo-beneficio y mi accionista tiene que decidir desde el negocio si quiere invertir esos $10 millones para que el primer año lo recupere y el segundo lo mejora, o me permite invertir 5 y con eso ver qué es lo que puedo lograr como resultado primero. Y entonces ahí defino cuál es la tecnología o la herramienta que voy a utilizar. Entonces ahí defino mi solución, no la herramienta. Entonces ese es el elemento y esa es la forma de diseño que se tiene que cambiar. Volviendo al punto, hay miles de herramientas muy económicas que pueden hacer resultados increíbles. Y hay otras herramientas muy caras que permiten también los mismos resultados, pero no son eficientes, costo-beneficio no dan el resultado. Y el otro elemento es que, no lo mencioné anteriormente, en las técnicas modernas de implementaciones tecnológicas no sirven los Big Bang. No sirve hacer implementaciones a grandes escalas. Siempre las implementaciones tecnológicas modernas tienen que ser paso a paso, prueba y error, como les conté el caso del teléfono, pruebo, error, con bajo costo, logrando resultados siempre de mejoras continuas. Y esa es la forma de no gastar, no invertir grandes fortunas en tecnologías que no sabemos si van a funcionar. Este es el concepto distinto para que logren ese resultado, que fue la pregunta que me hacía. Perfecto, tenemos una segunda pregunta de Felipe Díaz también. Dice, ¿en gran minería y mediana minería es factible reducir CAPEX y OPEX? ¿Tiene ejemplo en pequeña minería? Sí, en pequeña minería, en un proyecto de pequeña minería hace poquito, mediana minería, en pequeña no tengo ejemplos ahora en la mente, perdón, sí, pero sí tenemos, pero en mediana minería, un proyecto relativamente mediano, Greenfield, nos tocó hacer un assessment sobre la ingeniería, prácticamente la básica. Hicimos un assessment tecnológico para responder esta pregunta y encontramos grandes reducciones. Por ejemplo, un ejemplo, la flota estaba pensada para operar con una cantidad de camiones X, vamos a suponer 100 camiones para hacer el 100%, no quiero dar números para que no se aproxime a ninguna operación particular, y ellos diseñaron la flota con 100 camiones, vamos a hacer el ejemplo. Haciendo el assessment tecnológico encontramos que aplicando tecnología con conceptos diferentes de stock, de mantenimiento, etcétera, 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 la flota se reducía a 70 camiones. Fíjense el costo de inversión cómo se redujo, piensen en un CAEX, cuánto cuesta y cuánto se ahorró el proyecto, que es un proyecto relativamente pequeño, el porcentaje de impacto en el CAPEX aplicando la tecnología con este assessment. Es un ejemplo concreto. En mediana minería se puede aplicar perfectamente. Hay N.000 conceptos. Yo no hablé más temprano porque no me dio tiempo y se me escapó, pero piensen ustedes un concepto que en la industria automotriz se diseñó y se implementó hace 40 años atrás. El concepto del just in time. ¿Ok? El concepto del just in time que diseñaron los japoneses y que hoy la industria automotriz lo logró hacer fuertemente en aplicar, en todo el mundo. Y ese concepto disminuye stocks, que son un costo de inversión, disminuye tiempos operativos, disminuye costos operativos y logra eficiencias de todo tipo dentro de los procesos. Alguien me va a decir, tradicional, no hagan la pregunta, se las contesto,
Eso en la minería no se puede aplicar, ya lo escuché. Y la respuesta es, se caerían de espaldas si se los muestro que está aplicado. Y no saben las diferencias. Simplemente miren la eficiencia que tienen los procesos mineros en Australia respecto a las que tenemos en Latinoamérica. Y ahí se van a dar cuenta de grandes cambios. Solamente para igualarnos con los australianos tenemos ya una diferencia gigantesca. Y estamos hablando en la industria minera. ¿Okay? Correcto. Tenemos otra pregunta de Irene Arguelles, perdón. Indica transformación digital y cambio cultural. ¿Cuánto esto impacta la reducción o aumenta de puestos de trabajo? Buena pregunta también. Mira, te lo voy a contestar con un ejemplo. Y una anécdota que es divertida. Yo apenas empecé a trabajar en esto de la automatización, hace 30 años atrás, no voy a decir más porque más de 30 porque ya van a verme muy viejo, me tocó ir a automatizar en una planta. Y en esa planta que iba a automatizar, estábamos haciendo todos los trabajos ya de puesta en marcha para automatizar esta planta. Entonces, un día de los que íbamos a la planta a trabajar, voy entrando y veo un montón de gente con palos y carteles diciéndonos que, amenazándonos directamente, nos estaban esperando. Yo era un programador en esa época, un implementador, y nos estaban esperando para amenazarnos que nos fuéramos de la planta porque les íbamos a quitar los puestos de trabajo. Eran del sindicato, era la gente que trabajaba ahí. 5 años después, la planta había duplicado el personal. Generalmente a la tecnología le tenemos miedo porque implica un cambio, pero la realidad es que la tecnología está demostrado a nivel mundial que no ha quitado puestos de trabajo, ha cambiado la calidad de los tipos de trabajo. Y hay N papers que ustedes pueden leer en internet de todo tipo de la transformación a la que el mundo viene. Hay mucho y lo van a leer, de que el mundo, los puestos de trabajo que hoy existen van a desaparecer y van a crearse nuevos. Entonces, en esto pasa exactamente lo mismo, es una transformación. No es que se van a perder puestos de trabajo, se van a generar nuevos, distintos, de mejor calidad. Ejemplo, un ejemplo de cambio, vuelvo otra vez al ejemplo que conocemos todos de la remotización. Imagínense cuánto le cuesta en sacrificio familiar, y por eso la operación minera tiene alta rotación, cuánto le cuesta a los mineros, familiarmente hablando, el hacer turnos rotativos en la mina. Estar 15 días afuera, piense cualquiera que sea padre, estar 15 días, 7 días fuera y unos pocos días en la casa, o los turnos que apliquen. Y imagínense que esa persona pudiera perfectamente ir a su oficina a trabajar y operar en forma remota la mina. ¿Cómo le cambia la calidad de vida a esa persona? Entonces, va a cambiar la calidad, va a cambiar la forma de operar. De nuevo, va a cambiar porque las tecnologías lo van a obligar. Nos obligan hoy a nosotros, nos obligaron hoy a este cambio de estar encerrados y poder operar en forma remota, poder trabajar en forma remota, hacer home office nos obligaron. Nos cambió la vida, nos perdimos los puestos de trabajo, no ha pasado. Seguimos trabajando igual y mejor todavía muchas veces. Gracias. Daniel Coelho nos pregunta, siendo Latinoamérica una región aún conservadora, tanto en cultura laboral como en tecnología a nivel organizacional, ¿qué desafíos ha tenido Wood para implementar su modelo de implementación tecnológica efectiva? También linda pregunta. Los desafíos han sido infinitos, siempre ha sido el choque cultural y de hecho en Wood hemos tenido muchísimas experiencias de no poder implementar adecuadamente tecnologías por el cambio cultural. Y este es el motivo de que yo esté dando este tipo de webinar, lo hago yo desde mi parte, porque nosotros entendemos que necesariamente se tiene que producir el cambio en paralelo. Entonces, el cómo se hace, Wood trabaja, no somos especialistas en habilidades blandas, ni en cambios culturales, ni en cambios organizacionales. Trabajamos con las consultoras que son especialistas en esto, y que se dedican a esto, pero
sí necesariamente lo que entendemos es que el cambio tiene que producirse en paralelo con la utilización y el diseño de la tecnología. Es decir, no puedo hacer el mensaje que les quiero dejar a todos los ingenieros que vamos a diseñar mañana, nos va a tocar estar diseñando cualquier tipo de proceso, es no piensen en la tecnología puramente, piensen en que tienen que hacer la tecnología y cómo la van a aplicar, tienen que pensar en las personas que la van a usar. Si no piensan en esos elementos, no van a lograr que la tecnología que dé resultados, que no sea que sea intangible y produzca ese paradigma que tenemos de que es un costo. No es un costo si se implementa mal. Implementar mal es no pensar la tecnología para quién la va a usar. ¿Okay? El concepto es pensar en el cómo y en cómo lo voy a diseñar desde la base, porque la tecnología les permite N.000 resultados si se hace bien. Entonces, la experiencia de Guti, respondiendo concretamente a tu pregunta, es mucha, pero ha sido siempre en Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, ha sido en el mundo. Lo que pasa es que Latinoamérica viene un poquito más atrás que lo que puede ser Australia, que lo que puede ser Canadá, pero la experiencia nuestra tiene que ver con encontrarse con barreras de la gente misma, de que no nos bloquean a la implementación tecnológica adecuada. Yo cuando voy a dar un ejemplo concreto de esto, cuando llegamos, que es simpático, pero lo voy a decir, no voy a decir, se dice el pecado, no el pecador, pero me tocó estar en una mina, donde en una reunión decían, como organización, que querían un concepto, que nosotros diseñáramos un modelo de proceso innovador, pero que esté probado. ¿Ok? Fíjense en la incongruencia. Ese concepto que a mí me resulta gracioso, piénsenlo nosotros como diseñadores, piénsenlo que muchas veces lo aplicamos. Entonces, esa es la barrera más grande que nos hemos encontrado. Quiero un concepto innovador que esté probado. Entonces, si es innovador, no está probado. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y esta es la barrera más grande que van a encontrar siempre. Yo quiero innovar en la minería, pero por ser una industria conservadora, tráeme algo que esté probado en la industria. Y es más específico, que esté probado en la industria y que esté, si estoy en Perú hablando con mineros en Perú, es de Perú. Si estoy en Chile, que esté probado en Chile. No les alcanza que esté probado en Australia, tiene que estar probado acá. Entonces, esa dicotomía que hay es lo que han sido las malas experiencias, y donde, sinceramente, cuando uno encuentra ese bloqueo cultural, es mejor salir. Y por eso optamos como organización, como equipo, en trabajar en estos webinars, enfatizando fuertemente el cambio que tiene que ser tecnológico, pero tiene que ser cultural también. Gracias. Tenemos otra pregunta de Oscar Zapana. ¿Cuál es el grado de automatización que debe tener una planta concentradora? La respuesta está en lo que mencioné antes. ¿Cuál es la necesidad del negocio? Ejemplo, podemos tomar una planta concentradora, vamos a hacer un ejemplo, un caso en Perú, no voy a dar el nombre de nuevo, que tiene dos procesos, uno moderno y otro totalmente manual, con un nivel de automatización bastante bueno, en cuanto a que tiene un DCS perfectamente operado desde una sala de control, y el otro está completamente manual. Y los dos operan y los dos son rentables. Ahora, ¿cuál es la necesidad del negocio? En el manual tienen ciertas necesidades del negocio, y la necesidad de automatizar no es netamente automatizar. ¿Por qué? Porque cuando van a los inversionistas y al inversionista le preguntan cuánto está dispuesto a invertir para mejorar su producción o su variabilidad o su rentabilidad, ellos dicen 0. Y si el accionista no quiere, el negocio no es rentable ponerle tecnología, entonces está bien que sea manual. En una minera pequeña, en una minera artesanal, escasamente yo puedo instrumentar y automatizar. Y no necesitan totalmente automatizar. Ahora, sí se puede aplicar conceptos de utilización de información con tecnología para mejorar esos procesos. Y sí se puede hacer. Y no tiene que ver con la herramienta, no tiene que ver con el grado de automatización. Tiene que ver en cómo diseño la solución que mejor se adapta para el caso de negocio. Correcto, gracias. Tenemos una pregunta de Felipe Díaz.
Dice, el que falla rápido se va rápido. Eso implica un cambio en la mentalidad de nuestros gerentes y eso es un tema muy, muy difícil, especialmente en Latinoamérica. ¿Cómo se está procediendo a integrar en el cambio a las gerencias? Buenísima la pregunta, buenísima. Tiene que ver, tiene que ver con cambios organizacionales. Yo no soy experto en el tema, hago la aclaración, pero tiene que ver muchísimo con cómo se ponen los motivadores, los incentivos. Lo que hacen las consultoras de cambio organizacional, las consultoras de habilidades blandas, tienen que ver con el modelo que va orientado 100% a transformar desde el punto de vista de la medición. Yo les hablé al principio de los indicadores del negocio, los indicadores clave, los KPI. ¿Okay? Entonces, si yo vamos a hacer, al gerente de la mina, lo mido con unos indicadores de cantidad, vamos a hacer ejemplos burdos, le mido la cantidad de material que manda el chancador, y al gerente de la planta lo mido con la cantidad de material procesado, y se van a agarrar perdón, lo mido con el material producido, y le pongo encima la variabilidad como indicador. Entonces, están disociados los indicadores, porque el de la mina va a tratar de darle todo lo que pueda al de la planta, y va a regular en función de su indicador la producción. Pero el de la planta le va a meter una variabilidad gigantesca, porque el de la planta no va a poder sintonizar su planta para lograr la máxima productividad si el otro le está mandando. Entonces, esto tradicionalmente es lo que, de alguna u otra manera, muy genérico, groseramente, no es lo que pasa, pero es mucho más profundo. Entonces, estos consultores de habilidades blandas lo que tienden a hacer es lograr ecualizar los indicadores y los KPI de cada una de las áreas, para que esto logre que toda la organización vaya en un proceso de cambio. Y no es un cambio que se produce un día para el otro, es un cambio que se va asociando a esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como Wood? Es aplicar las herramientas tecnológicas paulatinamente. No es que hacemos el Big Bang tecnológico para ponerlo todo, esta es nuestra recomendación. Si nos lo piden, lo hacemos, pero el concepto es no hacerlo de esa manera, sino irlo aplicando en forma paulatina, de manera de que se vayan regulando, se vayan sintonizando entre sí las distintas áreas. O sea, nosotros con las soluciones tecnológicas actuamos de facilitadores de estas herramientas, de estos procesos de cambio. Ese es el modelo que se aplica. Gracias. Tenemos otra pregunta de Inés Quispe. ¿La digitalización se puede considerar como una parte de la transformación digital? Sí, totalmente. La digitalización es parte de la transformación. O sea, uno necesita digitalizar para llegar a esta transformación organizacional o transformación digital. Es parte de. Lo que pasa que son diferentes el concepto. ¿Por qué son diferentes? Porque cuando en la industria uno habla, todos dicen que son digitales. Todos están aplicando machine learning, todos aplican inteligencia artificial, todos aplican de todo. La realidad es que cuando uno mira ese todo, la verdad deja mucho que desear, porque, por ejemplo, yo he visto procesos, industrias, digamos, o empresas mineras que tienen unas plantas perfectamente automatizadas, y sin embargo siguen con el indicador en la mina tirándole cualquier cosa. Entonces, al final de la producción están mandando a relave una gran parte del material útil. Entonces, se producen este tipo de ejemplos, y eso para mí es digitalizar. O a lo mejor la planta está totalmente culturalmente digital, pero el resto de la organización no lo es. Y entonces tenemos una planta transformada y el resto tenemos una cultura ni siquiera digitalizada. ¿Okay? Gracias. Tenemos otra pregunta de Jean-Pierre Cáceres. ¿Qué oportunidad como profesionales tenemos en el futuro con la digitalización, teniendo en cuenta se avanza la tecnología y se tienen nuevos puestos? ¿Cuáles serían y qué aconseja en capacitación? Gracias. A ver, miren hacia dónde va el mundo en general.
les voy a dar un ejemplo. Cuando yo miro, casi todos los que están acá oyendo, deben haber visto el lanzamiento del SpaceX para poner los dos astronautas en la Estación Espacial Internacional. Si ustedes miraron la transmisión, o si la miran en YouTube, van a ver que la operación completa fue operado, digamos, como supervisión, como un nivel de supervisión. Es decir, nadie operaba, nadie hacía, los mismos astronautas iban sentados mirando indicadores, supervisando y haciendo cambios menores en variables del set point y demás. Esto es hacia dónde vamos, tecnológicamente hablando. Entonces, si yo quiero mirar hacia dónde voy, tengo que mirar qué es lo mejor que se está haciendo. Entonces, ¿en qué recomiendo capacitarse? Hoy en día recomiendo entender las tecnologías, entenderlas, no especializarse, o salvo que les guste la tecnología y especialícense, y ahí hablamos de otro tema, pero hablando en términos generales, mirar hacia dónde van las distintas tendencias y entenderlas. Por ejemplo, hoy se habla mucho de las inteligencias artificiales. Traten de entender, capacítense en entender qué es una inteligencia artificial y cómo se puede estar aplicando a la industria. Se habla de los modelos virtuales. Hoy los juegos electrónicos, y esto para los jóvenes, ustedes se están capacitando en la medida en que juegan. No me cabe duda que el futuro de operación o de navegación tiene que ver, o va a tener que ver, con el modelo de operación que vamos a tener en un futuro. Cuando hablaba recién de la tecnología submarina que se está utilizando, y acá voy a meter otro aviso publicitario, Wood es líder mundial en diseño de ingeniería submarina, se habla de toda una operación completamente remota, nadie se mete a kilómetros de profundidad, sino que lo hacemos todo con un control perfectamente remoto. Entonces ya en esos niveles se utilizan los cascos virtuales, los mismos que utilizamos en los juegos, para operar y para estar visualizando en 3D y con realidad aumentada, etcétera, 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 de las tecnologías. Hablamos también de que para hacer operaciones seguras hablamos de blockchain. Eso va a cambiar la metodología en que financieramente hablamos. Entonces, va a cambiar la metodología en que operamos también por la forma de transferir. Entonces, tienen que tener una visión, a los ingenieros que no son especializados en tecnología, tienen que tener una visión integral de hacia dónde está yendo el mundo y a cómo se va a integrar. Y el otro elemento que les digo que se tienen que capacitar es en ir un paso más allá, en pensar este ejemplo que les dije del teléfono. Si yo tengo que pensar en qué teléfono voy a tener dentro de 4 años, quizá no lo pueda imaginar, pero sí tengo que pensar en qué es lo que voy a hacer hoy para que me permita estar preparado para aprender rápidamente lo que ese teléfono me va a dar dentro de 4 años. Y en eso es donde yo les digo, ábranse mentalmente para aceptar en forma genérica todas las tecnologías que el mercado permite. Perfecto, ingeniero Raúl. Tenemos una última pregunta, si bien es cierto hemos recibido varias preguntas, ya lo tenemos el compromiso por parte suya de poder atenderlas, unas 5 adicionales y después estas subirlas a la web. ¿Sí? ¿Le parece? Pero le voy a leer una última pregunta, por favor. ¿Por qué dice que la... Disculpa, Karim, si hay 5 y intentamos las... si gusta, la contestamos, ¿sí? Las contestamos rápido, pero las contestamos. Ya, si son 5, perfecto, entonces la contestamos, no hay problema. Entonces tenemos una pregunta de Luis Antonio Carvajal, nos dice, ¿cómo es que logran diseñar basándose en tecnología que aún no se crea o está en proceso? Unas se desarrollarán, otras no, o tomarán más de los 4 años que comentó. La respuesta está se la adelanté recién. Justamente el diseño está en no centrarnos en el hardware y en el software existente. El cómo lo hacemos es simple. Uno diseña la tecnología, pensando en que lo que yo hoy estoy poniendo, el equipo, el hardware, por eso preguntaban, ¿qué herramienta pongo? Bueno, yo no me concentro en mi diseño, en qué herramienta pongo. Simplemente me concentro en qué es lo que quiero que me dé la herramienta y qué podría pasar que fuera mejor. Y eso es el diseño del futuro. Entonces, cuando yo diseño de esa manera, hoy tengo esta herramienta, la herramienta o el software A,
y mañana saco el software A y pongo el software B, que diseñaron, que es más potente que el actual, y no me cambia mi procedimiento, no me cambia mi filosofía, ¿ok? En ese modelo. Ahora, sí tengo que pensar que tengo que diseñar suficientemente flexible para que, si esa potencia que tiene el software B es mejor que la que tenía el A, me dé el resultado que esperaba. Y ese es el modelo de diseño de pensar en el futuro. O sea, no pensando en lo que hoy está probado, sino en la capacidad, y volviendo a la otra pregunta, de convencer al gerente que va a operar la planta de que tiene que permitir el prueba-error rápido para esa conceptualización rápida. Porque si él asimila ese concepto, si él lo tiene involucrado, entonces el software B puedo probarlo y el software C también lo puedo probar y errarle y sacarlo y quedarme operando siempre en paralelo. Y ahí empiezan a jugar otras herramientas y otros otros elementos, como por ejemplo los digital twin. Si yo soy capaz de lograr que mi diseño tenga un digital twin, es decir, un modelo, un simulador lo más parecido posible a la planta, me va a permitir jugar con los cambios para que yo pueda aplicar nuevas herramientas en un futuro. Perfecto. Nos pregunta Evelyn Caguana. Teniendo en cuenta que la tecnología cobra un papel relevante, así como una mano de obra debidamente capacitada y acorde a las necesidades de la industria, ¿cuáles serían los nuevos perfiles profesionales requeridos en este sector? Los perfiles profesionales son los mismos. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad del profesional al cómo va a operar. O sea, tienen que venir con mentalidad abierta. De nuevo, cualquiera sea el perfil, civil, industrial, de proceso y demás, tienen que pensar en que la tecnología es una herramienta para ayudarnos. No conozco en mis 30 años de experiencia ninguna tecnología que haya reemplazado personas. Las tecnologías son para ayudar a las personas. Entonces, sea cual fuera mi especialidad, lo que tienen que pensar es que van a utilizar herramientas distintas y que esas herramientas van a cambiar día a día, como cambiaron los últimos 5 teléfonos que tuvieron en su mano, que lo fueron cambiando cada vez que salió uno nuevo, lo cambiaron, o fueron probando, comprando otro porque no les gustó este. Bueno, piénsenlo igual, como fueron cambiando la metodología de compra que ustedes tuvieron en el supermercado. Esa es la evolución que van a tener. Simplemente abrirse a que va a ir evolucionando, va a ir cambiando todo y que lo tienen que pensar de manera diferente. Gracias. Tenemos otra pregunta de Gustavo Baltasar. Dentro de los flujos integrados mostrados, no hemos visto el área de geología, tanto de mina como de exploración. ¿Han realizado integraciones desde geología hasta el muelle? Buena pregunta. Desde el plan minero sí, se han implementado muchísimas tecnologías en la parte de geología, pero no todavía integradas. Hay un tema cultural ahí, y yo tuve hace poco tiempo atrás en una charla con un equipo de geólogos, sí se tiene que integrar. Experiencias, muy pocas. Si quieres busca... hay una experiencia de IBM en Goldfields, en Goldcorp, perdón, en Canadá, donde implementaron toda una implementación de inteligencia artificial de Watson con un proceso geológico, con plan minero, lo integraron hasta plan minero, no más allá. Pero es un tema que me llevaría un poquito más de tiempo responder esta pregunta. La dejo hasta acá y cualquier cosa que me escriba después en el chat y se lo amplío. Pero es bastante complejo el tema. Y tiene que ver, de nuevo, para poder hacerlo no tiene nada que ver con tecnología. Ya se ha hecho tecnológicamente. ¿El problema cuál es? El geólogo no habla con el ingeniero. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Tarrillo. ¿La aplicación de la tecnología para mejorar los procesos es aplicable a todas las minas o depende del beneficio que ésta tenga? No, es aplicable a todo lo que ustedes quieran. O sea, siempre es aplicable. De nuevo, si no utilizan la herramienta, si no piensan en la herramienta, es aplicable porque la solución es la que tiene que ser flexible para cada... Y esa es la respuesta, es pensar en la solución. ¿Qué puedo poner ahí para que funcione? Entonces, si lo pienso desde esa manera, todas son aplicables. Ahora,
en el concepto tradicional pienso en la herramienta. No, pensar en un DCS cuesta caro. Entonces, por ejemplo, y no, para una mina no necesito, para una mina pequeña, por ejemplo, a veces no necesito un DCS. ¿Por qué tiene que ser un DCS? Y porque alguien hace 30 años diseñó que tenía que ser un DCS y nadie se anima a innovar, ¿eh? Nadie se anima a innovar. Pero bueno, esa es la mentalidad. Piensen en la solución, no en la herramienta. Bien. Tenemos una última pregunta, ingeniero Raúl Hanna. Nos dicen, ¿por qué dice que la minería aplica poca tecnología digital cuando vemos en todos lados que hay mucho de inteligencia aplicada a la minería? Por lo que les mencioné recién de la integralidad del concepto. Yo puedo, y sí, hay muchísimo aplicado, insisto, hay muchísimo aplicado de tecnología, de machine learning, de inteligencia artificial, inclusive hay muchas aplicaciones, la mayoría diría que con pocos resultados, pero hay mucho en la minería. Entonces, ahora la pregunta que yo les hago a todas estas aplicaciones, ¿cuáles son los resultados? O cuánto fue lo que invirtieron y cuál fue el resultado. Y caigo de nuevo en el paradigma. Gastaron mucho y tuvieron pocos resultados. Entonces, por ese motivo, digo que la minería no está integrada digitalmente. Y de todos esos modelos, que me ha tocado conocer muchísimo a lo largo de la región, yo les puedo decir que todas esas implementaciones son muy puntuales. Todas son puntuales. Aplico inteligencia, aplico machine learning sobre el molino, por ejemplo. Sí, pero ¿y cómo lo integro con el proceso? No, bueno, eso es aparte, porque yo manejo el molino y nosotros en la operación del molino aplicamos machine learning. Por supuesto, y está bien que lo hayan hecho, y han logrado resultados, y a lo mejor rentaron en el concepto. Pero cuando hablo de, eso es de transformación, esto de aplicarla ahí es digitalizar, es lograr un resultado sobre algo puntual. Ahora, cuando nosotros hablamos de transformación digital, el resultado al que se puede llegar, que tiene que ver con mucha mejora. Recién les hablaba de Río Tinto, que mencionan en su página, que hablan de $1 billón al año. No estamos hablando de poco. Imagínense competir contra ellos. Si tienen que competir contra ellos. Entonces estamos muy lejos de eso en la minería, pero lejísimos. Comparen la minería con la industria automotriz, por ejemplo. Ustedes en la industria automotriz, hoy, en los autos de alta gama, pueden perfectamente saber si falla algo en el auto, perfectamente si falla no sé, un eje en el auto, el fabricante sabe dónde se fabricó específicamente esa pieza, tiene toda la trazabilidad de la pieza, hasta el productor original, qué máquina fabricó esa pieza, tiene toda una trazabilidad completa de su línea de producción. Por eso han escuchado N veces que falló un elemento en tal marca y perdieron millones de dólares o billones de dólares recuperando todos los autos para cambiarle ese repuesto, porque tienen la trazabilidad de cuál fue el auto que falló, cuál fue el producto y demás. ¿Qué tan lejos? La pregunta es, ¿por qué digo que, respuesta digo, ¿por qué digo que la minería no está digitalizada, no está transformada a esa manera digital? Compárenla con la industria automotriz y se van a dar cuenta a lo lejos que están. Me olvidé de decirle, nosotros en Wood tenemos mucho trabajo en la industria automotriz también, en automatización y control y gestión digital. Muchas gracias, ingeniero Raúl Hanna, por dar respuesta a las consultas e inquietudes de nuestros participantes. Igualmente, gracias a todos los que intervinieron con sus preguntas. Quisiera anunciarles que este evento está siendo grabado y será publicado en nuestro canal de YouTube, y también comentarles que tenemos la autorización de nuestro expositor de contar con su presentación, la cual será subida a la página web. No se olviden, nuestra página web es www.cip.org.p. En el buscador solamente colocan el parte del nombre del evento para que puedan enlazarlo al link donde puedan descargar la información. Ingeniero, no sé si usted nos quiere dar unas palabras finales, por favor. Sí, dos agradecimientos como palabras finales. El primero al colegio y al equipo que nos permitió esta presentación, y después a toda la gente que participó. La verdad, las preguntas, gratamente sorprendido por el nivel y la calidad de las preguntas, agradecido de la participación de la gente, y bueno, nuevamente a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero. Por favor, le pido que nos acompañe un segundo más antes de despedirnos de nuestros espectadores. Quisiera, por favor, recordarle a nuestros participantes, a quienes nos han seguido a través de la plataforma Zoom y también a través del Facebook, que tenemos algunos reclamos, hemos recibido algunas comunicaciones de falsa información en la cual se están, digamos, difundiendo cursos o capacitaciones a nombre del colegio o certificados por el Colegio de Ingenieros. La recomendación es la siguiente: por favor, siempre verifiquen la fuente, la información que reciben, ya sea que lo reciban por WhatsApp, por correo o a través del Facebook. Verifiquen en este caso, investiguen a la institución que pueda estar ofreciendo el curso antes de realizar un pago. Todos los eventos, así como cualquier comunicación oficial del Colegio de Ingenieros de Perú, ya sea por el Consejo Nacional o a través de sus consejos departamentales, básicamente todas las comunicaciones oficialmente se publican a través de sus canales de difusión oficiales. En este caso puede ser la página web, ya sea sus Facebook, ya sea por correo electrónico, por lo que es muy importante que no se dejen engañar. Antes de realizar un pago, siempre hagan la consulta, verifiquen la página web para que puedan confirmar si el evento es verídico, ya que lamentablemente en esta coyuntura se están dando muchos casos de este tipo de estafas o engaños. Así que mejor es prevenir antes que lamentar. Así que cuídense mucho, verifiquen bien la información para que puedan participar de los eventos en general. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final del evento. Agradecemos nuevamente la exposición del ingeniero Raúl Hanna por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Igualmente, gracias a nombre del ingeniero Darwin Cosio, presidente del YEPI, gracias por acompañarnos. Y también a todos los que nos han acompañado a través de nuestra plataforma Zoom y por el Facebook. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.